Bienvenidos todos a un nuevo video de previa de ese partido del Real Madrid contra el Milan, partido amistoso. Vamos a repasar cómo llega el Milan, que hasta ahorita es el equipo que ha iniciado ya su pretemporada y ya lleva 3 partidos de pretemporada. También vamos a repasar cuáles son las noticias de esta semana del Real Madrid. Ojo con más tanto lo que ya podría el Real Madrid estar negociando con él. También la primera lesión que ya ha sufrido la plantilla del Real Madrid y un jugador que está en la posibilidad de salir del Real Madrid también. Vamos a repasar también cuál podría ser la alineación que presente el Real Madrid, también los canteranos que se ha llevado el club madridista esta pretemporada y qué figuras no van a estar como Mbappé, entre otros. Así que no te muevas ni un centímetro porque ya comenzamos. No, la plantilla está cerrada, no tenemos idea de fichar a otros jugadores, ha vuelto Vallejo, tenemos Alaba que está recuperando, tenemos los jóvenes que están entrenando con nosotros, que tienen calidad, todos los 3 centrales, Joan, Aljobo y Raúl, entonces en esta posición pensamos que estamos muy bien cubiertos, también porque Alaba volverá bien. Y no hay salida porque creo que todos quieren quedarse. Hola. Una semana para él muy emocionante, es muy joven, tiene una calidad impresionante, es muy potente, muy rápido, se adaptará muy bien al equipo. No le pedimos mucho, no le voy a pedir mucho porque tenemos que tener en cuenta, sobre todo en esta primera semana, que ha sido un momento muy emocionante para él. Mañana va a jugar 45 minutos. Estamos encantados que... Esta gran oportunidad que tienen de estar con el primer equipo. Muchas gracias. Los canteranos están muy focalizados. A mí me encanta entrenar a ellos porque quieren aprender, quieren escuchar todo, quieren mejorar. Entonces, entrenar a ellos para mí es muy bonito. Todo me gusta, a decir la verdad. Todos los que tenemos aquí tienen calidad. No sé si llegarán a jugar un día en el Real Madrid, pero creo que tendrán futuro en el fútbol porque todos, que más o que menos, tienen mucha calidad. Creo que hay muchas cosas. Yo creo que este club ha sido capaz de construir un proyecto gracias, soportado de la historia que tiene este club, de la tradición, de la calidad, de la competencia de quien gobierna este club, el presidente, el director general. Han sido capaces de construir en el tiempo una plantilla espectacular. Esto es la llave que el Madrid es el club más grande del mundo. Mister, buenas tardes. Aprovechando la buena relación que entiendo han tenido siempre. Tengo muy buena relación con Xavier, le deseo lo mejor en esta nueva experiencia con el equipo de México. Tiene una gran oportunidad de preparar bien el Mundial en casa, entonces le deseo lo mejor. Seré un aficionado de México como lo he sido en el Mundial de Rusia. Y nada más, Ya hemos tenido ahí las palabras de Carlo Ancelotti en rueda de prensa, al menos lo más importante, y es que fue una conferencia de prensa muy larga. Hemos recopilado lo más importante para este primer partido contra el Milan y ya lo viste, como primero habla sobre de que la plantilla ya está cerrada y puede tomarse así porque así fue la temporada pasada con el delantero, donde ya se cerró la plantilla y no se fichó a ningún 9. También eso puede ser tal vez para que no le pongan algún central, para que los demás equipos no vean que el Real Madrid está en el mercado buscando algún central y quieran ponérselo más caro, aunque no hay ahorita ningún central que le apasione, que le ilusione al Real Madrid, hay que decirlo. Así que lo más probable es que la plantilla ya se quede así definitivamente. También habla sobre los jóvenes, también se quita la responsabilidad de que no es suya, de que estos jugadores lleguen al primer equipo, se consoliden en el primer equipo, deslindándose completamente Carlo Ancelotti para que después no le reclamen nada. Después también escuchamos cómo tiene total razón de que el presidente Florentino Pérez es quien ha traído esta época gloriosa y de oro del Real Madrid, con bastantes títulos, con un equipo bien gestionado y sobre todo trayendo a los mejores jugadores al Real Madrid. Todo lo que el Real Madrid ha conseguido, no creo que se hubiera conseguido sin Florentino Pérez al mando. Y ya por último también habla sobre
la selección mexicana y que será un aficionado de México gracias al director técnico Aguirre, que tiene una buena relación con él. Así que Carlo Ancelotti, un aficionado más de la selección mexicana. Iniciamos repasando cómo llega el Milan. Desde luego aquí acostumbramos meter a ambos equipos como llegan a este partido, pero desde luego el Real Madrid todavía no ha jugado ningún partido de pretemporada. También hay muchos jugadores que ya lo vamos a ver más adelante, no van a estar jugadores importantísimos y titularísimos. Así que vamos con el Milan, que sí ya ha tenido 3 partidos de preparación, como lo vemos ahí, contra la Roma, contra un equipo que no sé quién es la verdad, y contra el City. Podemos ver que perdió contra la Roma, si no estoy mal, 4-2, un marcador similar, mientras que contra el City le ganó 3-2 creo. Y también los jugadores que más destacaron en esta victoria contra el City, como lo podemos ver, está Lorenzo Colombo, Mario Nasti y desde luego Samo Chukwueze, jugadores que fueron importantes para la victoria del Milan. También hay que hablar que por ahí ya se ha incorporado la figura portuguesa Rafael Leao al Milan. También está teniendo algunos refuerzos del Milan y veremos cuál será los jugadores que presente el Milan para enfrentarse al Real Madrid. Y empezamos con las noticias más importantes de esta semana del Real Madrid. Empezamos con Masto Antuono, y es que se presume que el Real Madrid ya estaría empezando las negociaciones con el jugador y también con el club. Y es que hay que decir que, según la información, Santiago Solari sería el que estaría llevando estas negociaciones, principalmente como lo ha hecho el Real Madrid, convenciendo al jugador, presentarle el proyecto del Real Madrid para obtener un sí, si es que quiere unirse a este proyecto del Real Madrid, y por supuesto está dispuesto a rechazar otras ofertas para ya después negociar con el club. Se presume que el Real Madrid ya estaría ofertando 25 millones de euros por el jugador, mientras que el club estaría esperando recibir algo cercano a los 40 millones de euros. Se dice que están empezando las negociaciones. El jugador está destacando en la liga, está destacando en su club y sobre todo en los partidos, ha metido algunos golazos, y se espera que el Real Madrid y el club, tanto con el jugador, puedan llegar a un acuerdo. Ojo que el jugador es joven apenas y podría ser un proyecto tipo Endrick, donde se quede un año más en su liga para después ya volver para ya recalar en el Real Madrid. Después pasemos con la primera lesión que ha sufrido el Real Madrid. Si bien no es grave, Vallejo ha tenido una sobrecarga muscular y por eso se ha llamado a un defensa del Castilla, que ya vamos a ver más adelante quién es. Mientras tanto, Jesús Vallejo, primera lesión en esta pretemporada, una sobrecarga muscular. Después, ya por último, pasemos con el jugador que podría salir, y es que pasemos ahora con el jugador que podría estar a punto de salir del Real Madrid, y es que Nico Paz estaría en posibles negociaciones de su salida del Real Madrid. El Real Madrid pone a Nico Paz en un precio de 10 millones de euros que espera recibir por cualquier club que venga por él, también reservándose desde luego el Real Madrid un porcentaje de su ficha para después recibir ya sea un dinero, algo de una futura venta del jugador, o tal vez también para poder repescarlo y volverlo a traer al Real Madrid. El club que por ahora estaría más interesado en Nico Paz sería el Leganés, y también su entorno de Nico Paz estaría dispuesto a ir a buscar minutos fuera del Real Madrid, que desde luego ahora con la plantilla que tiene
se ve un poco difícil. Ahora repasemos los jugadores que fueron convocados por el Real Madrid para esta gira en Estados Unidos y también para más adelante, ya en unos cuantos segundos, repasar cuál podría ser la alineación que estaría presentando Carlo Ancelotti para enfrentarse a el Milan. Vamos a ver, aquí tenemos a Courtois, tenemos a Lunin, Fran González también, Eder Militao, Lucas Vázquez, Vallejo, Fran García, Rudiger, Jacobo Ramón, Lorenzo Obrador, Asensio, Joan Martínez, Modric, Arda Güler, Dani Ceballos, Nico Paz, Mario Martín, Jeremy de León, Palacios, Vinicius Junior, Rodrigo, Endrick, Brahim, Latasa y Álvaro Rodríguez. Bien, como lo puedes ver, no vamos a tener jugadores como Mbappé, como Bellingham, tampoco vamos a tener a Ferland Mendy, por ejemplo, en la defensa, tampoco a Dani Carvajal. Estos jugadores en su mayoría llegaron a instancias finales de lo que es la Eurocopa. También no aparece Fede Valverde por aquí y tendremos también algunas bajas. Mbappé desde luego no va a estar. Tendremos algunas bajas. Podemos ver que hay jugadores que tienen un asterisco, como Vinicius Junior, Militao, Rodrigo y otros, y es que estos jugadores ya se van a unir a la concentración del Real Madrid, a los entrenamientos, en lo que pasan los días de esta gira en Estados Unidos. Desde luego, por ahora y en este partido contra el Milan, por ejemplo, estos jugadores no van a estar disponibles, y por eso es que vamos a repasar los jugadores que sí están disponibles, los juveniles que se ha llevado Carlo Ancelotti y el Real Madrid para probarlos en esta gira en Estados Unidos. El primero tenemos a Jacobo Ramón, de 19 años, que es un defensa. El segundo es Mario Martín, de 20 años, pero este es mediocampista. Tenemos a Rafael Obrador, de 20 años, y es un lateral izquierdo. Tenemos a César Palacios, de 19 años, mediocampista también. Tenemos a Lorenzo Aguado, de 21 años, lateral derecho. Mientras que tenemos aquí ya a un conocido, si bien no ha debutado con el Real Madrid, sí lo conocemos por haber viajado varias veces y haber ido en los aviones, ido pues, con el equipo, con la plantilla, a los partidos más importantes de la Champions de la 16 que se ganó. Y ese es Jeremy de León, 20 años, mediocampista. Después tenemos a Raúl Asensio, de 21 años, y este es un jugador de defensa. Tenemos por último a Joao Martínez, de 16 años, ojo, que es también un defensa. Puede que me esté dejando alguno, pero estos serían los jugadores o los más destacados que se estaría llevando el Real Madrid para probar en estos partidos en Estados Unidos. Ya estamos aquí con la alineación que podría estar presentando Carlo Ancelotti para enfrentarse al Milan en este primer partido de la pretemporada. Y es que en la portería tendríamos a Thibaut Courtois de portero titular, tendríamos a Fran García como lateral izquierdo, tendríamos a Joan Martínez como central junto a Antonio Rudiger y Lucas Vázquez como lateral derecho. Tendríamos a Mario Martín en el medio campo junto a Luka Modric y Dani Ceballos. Tendríamos a Brahim un poco adelantado, más adelantado en la línea de los mediocampistas, y arriba como dupla de atacantes tendríamos a Endrick junto a Arda Güler. Y esta sería la alineación que se ha estado visualizando, también que varios medios han recogido que esta podría ser la alineación titular del Real Madrid para este primer partido. Hay que decir que principalmente pues es de lo mejorcito que tiene Carlo Ancelotti para poder disputar este partido, claro, con las bajas de ciertos jugadores que si estuvieran serían titularísimos, como Mendy, Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Carvajal, Camavinga, Fede Valverde y Jude Bellingham. Nos queda esta plantilla. Desde luego podría haber alguna modificación, podría ahí ser en lo que es la defensa, sobre todo porque
Está claro que Fran García junto a Rudiger y Courtois y Lucas serían de inicio totalmente, pero Joan Martín podría haber ahí algún cambio con otro jugador, principalmente creo yo por lo joven que es este jugador. También en Mario Martín podría ahí tal vez entrar Nico Paz o algún otro mediocampista, y arriba podríamos ver también a Álvaro Rodríguez, si no estoy mal, también. Y desde luego podría variar la formación del Real Madrid en la manera de ocupar espacios, y es que esto podría ser un 1-4-1-2-1-2 o un 4-4-2 con Güler arriba, bueno, un poco tirado a la derecha en el mediocampo, y que sea Brahim junto a Endrick, o incluso podremos tener un 4-4-1-1, algo así, no sé. Déjenme en los comentarios si les gusta esta alineación y qué otros jugadores les gustaría ver en este partido, porque desde luego habrá muchos cambios. Y para finalizar este video vamos a revisar cuáles son los siguientes partidos del Real Madrid. Después de este contra el Milan, el Real Madrid se enfrenta contra el Barcelona en un amistoso el 3 de agosto, sábado 3 de agosto, a las 5 de la tarde en México y a la 1 de la mañana en España. Después se va a enfrentar contra el Chelsea el martes 6 de agosto en México, nuevamente a las 5 de la tarde, y en España nuevamente a la 1 de la mañana. Y ya el partido más importante en este inicio de temporada sería el 14 de agosto, miércoles 14 de agosto, partido importante contra el Atalanta a la 1 de la tarde en México y a las 9 de la noche en España. Y estos serían los siguientes rivales del Real Madrid. Déjame en los comentarios qué te ha parecido cada uno de los temas que hemos tocado. Quiero saber tu opinión. Si te ha gustado este video, deja tu like, suscríbete para más contenido del Real Madrid, previas por sus partidos, noticias y mucho más sobre el mejor equipo del mundo. Así que suscríbete y nosotros nos vemos en el siguiente.